Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos esta noche de hoy. Bienvenidos a la tercera sesión del curso Signos de Alerta en Fisiatría en Enfermedades Neurológicas Tratables, organizado por el Laboratorio PTC Therapeutics y avalado por la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Recuerden, por favor, enviarnos sus preguntas y comentarios a través del chat que está ubicado en el costado derecho de la pantalla. Lo pueden ubicar y desde ahí nos pueden enviar sus preguntas y comentarios. Esta es nuestra tercera y última jornada de este curso. Está a cargo de la doctora Joana Costa. La doctora Joana Costa es médica, especialista en genética y actualmente se desempeña como líder de diagnóstico y MSL para el laboratorio PTC Therapeutics y nos acompañará con la conferencia Parálisis cerebral más allá de la hipoxia. Bienvenida, doctora Joana. Juan Camilo, muchas gracias. Gracias a la asociación por permitirnos este espacio. Y voy a compartir la pantalla para dar inicio a la presentación. Muchas gracias a todos por su disponibilidad y por su tiempo. Ya estamos compartiendo. Juan Camilo, ¿tú me confirmas, porfa, cuando Sí, doctora. Cuando la veas, por favor? Ahí ya la estamos viendo, sí, señora. Perfecto. Bueno, no siendo más y en aras del tiempo, lo que les quiero contar es un enfoque diferente de algunos diagnósticos de enfermedades genéticas que parecen parálisis cerebral, pero tienen una base completamente diferente a la hipoxia, y por eso el nombre de la presentación. Mi declaración de intereses, pues en este momento, como Juan Camilo les contaba, trabajo en PTC como líder de diagnóstico y MSL para deficiencia de carboxilasa aminoácidos aromáticos, que es la que les voy a contar, y amiloidosis asociada a transtirretina. Muy bien. Ustedes como fisiatras están muy al tiempo, muy informados, muy actualizados sobre todo lo que tiene que ver con parálisis cerebral. Es un diagnóstico muy frecuente en la consulta de fisiatría, y no solo en la consulta, sino en todos los planes de rehabilitación que ustedes instauran para estos pacientes y estas familias. Y es por eso que es tan importante y tan relevante hablar del tema con el grupo de especialistas que tienen a cargo el manejo de estos pacientes y el diagnóstico también de estos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es parálisis cerebral. Ustedes ya lo tienen supremamente claro, pero es importante partir de esta definición para empezar a hablar de estas enfermedades que semejan parálisis cerebral, pero que tienen de base un origen genético. Entonces, la parálisis cerebral es un grupo de desórdenes, como ustedes lo ven allí, permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura. Afectan los dos, movimiento y postura. Obviamente, esto causa una limitación en la actividad diaria del paciente, y este trastorno está atribuido a cambios o a alteraciones anoxas en el desarrollo del cerebro, ya sea inútero del feto o del infante en los primeros años de vida. Eso es como la literatura lo define, ¿cierto? Ahora, es importante recordar que la parálisis cerebral es la discapacidad física de origen neurológico más frecuente en el mundo entero. Se estima que 2 a 3 niños por cada 1000 nacimientos van a tener este diagnóstico. Y es también supremamente importante tener claro que el diagnóstico es clínico. Es decir, lo que nosotros vemos en nuestra consulta y que nos hace pensar, que nos hace llegar a ese diagnóstico. ¿Cómo? Obviamente con los signos, con los síntomas y con la historia clínica. Soy genetista, pues, en muchos de los casos que van a ver, pues la idea es llegar hasta la causa, el origen de la enfermedad, ¿cierto? En muchos de estos casos no vamos a poder por genética llegar al origen de la enfermedad, pero lo ideal es
tener una aproximación y tener una confirmación etiológica, no solo pues por tratamientos posibles para el paciente, sino por consejería genética, porque estas enfermedades van a tener obviamente un riesgo de recurrencia dentro de la misma familia y eso obviamente es muy importante desde el ejercicio de la genética. Obviamente nos va a permitir también establecer, dependiendo de la causa y la etiología, establecer el tratamiento y establecer el pronóstico de la enfermedad. Tenemos entonces esta gran sombrilla, ¿cierto? De lo que llamamos parálisis cerebral, que es lo que vamos a definir ahorita con las posibles etiologías de parálisis cerebral. Pero vean ustedes cómo aquí hay una interacción muy íntima entre lo que es el medio ambiente, la predisposición genética o las mutaciones o los cambios en esta secuencia de ADN y todo lo que consideramos epigenética, que son los factores que están modificando esa secuencia y están modificando la expresión de los genes sin ser una mutación en la secuencia genética. Eso suena un poquito complejo, pero si lo llevamos a la práctica, dentro de esta gran sombrilla de posibles causas de etiología de parálisis cerebral, vamos a encontrar varias, ¿sí? Resulta que la literatura habla que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen diagnóstico de parálisis cerebral no vamos a encontrar una etiología, y que solamente el 15% de los pacientes que tienen este diagnóstico van a ser secundarios a la clásica asfixia perinatal que pues estamos acostumbrados siempre a escuchar. Y esto sí es un cambio muy importante, ¿sí?, en el enfoque y en el manejo de la parálisis cerebral. Y muchas veces en nuestras consultas lo discutimos con los colegas, que ya no todo lo que es parálisis cerebral es secundario a asfixia perinatal. Y los casos que les voy a presentar son, pues nos confirman este ítem. Ahora, de este 15%, pues nos quedará un 85% sin una etiología clara. Y allí es donde viene la genética y donde viene la investigación con todas las técnicas de biología molecular que se tienen en la actualidad, porque muchos, no todos, pero muchos de esos pacientes que están dentro de ese 85% van a tener una etiología genética, ¿sí? Y dentro de esa etiología genética podemos encontrar muchísimos. La idea de esta charla no es revisarlos todos, sino hacer énfasis en el trastorno, en el déficit de neurotransmisores, pero simplemente para mencionarles, podemos tener síndromes de microdeleción, microduplicación, que son pérdidas de varios genes o duplicación de varios genes que nos va a llevar a una consecuencia clínica que parece parálisis cerebral, pero no es la causa pues, de asfixia perinatal, como les venía diciendo. Tenemos síndromes monogénicos. Algunos de ustedes habrán visto pacientes, por ejemplo, con síndrome de Angelman o con síndrome de Rett, que también pueden estar dentro de esa gran sombrilla de diagnóstico de parálisis cerebral, de esas enfermedades que semejan la parálisis cerebral, pero realmente tienen una etiología diferente. Y tenemos un gran grupo de enfermedades que son los errores innatos del metabolismo. A la fecha se describen más de 700 subgrupos de errores innatos del metabolismo, dentro de los cuales encontramos estos que vemos acá. Alteración de los aminoácidos, de las acidemias orgánicas, las hiperamonemias, las enfermedades mitocondriales, pero lo que nos trae esta noche a esta reunión es la deficiencia de neurotransmisores. ¿Por qué toda esta introducción de parálisis cerebral? Básicamente por estos pacientes que les voy a mostrar. Cuando uno está en formación, ya sea en pregrado o en posgrado, independientemente de la especialidad que nosotros tengamos, siempre uno va a los libros de texto y a los artículos y va a encontrar la descripción de estos casos. Sí, un paciente con diagnóstico de enfermedad con olor a jarabe de arce o un paciente con una hiperglicemia no cetóxica, pero uno piensa en estos pacientes, estas etiologías, es muy poco probable que las vayamos a ver en nuestra consulta, pero la realidad es esta, la realidad es otra. Estos pacientes, todos estos pacientes que les voy a mostrar, son pacientes que tuve la oportunidad de acompañar y de seguir mientras trabajaba en el Instituto Roosevelt como genetista. El mensaje es que sí están estos pacientes en nuestras consultas y que sí necesitamos pensar en otros diagnósticos diferenciales como acidemia metilmalónica, ¿sí? Pacientes con claro déficit neurológico, con alteraciones en la marcha, con movimientos distónicos, por ejemplo, o un paciente con déficit congénito de glicosilación. Vean ustedes esta niña que tiene un diagnóstico de trabajo, como lo llamamos en la consulta, de una parálisis cerebral hipotónica. La niña no tiene ni sostén cefálico,
y pues tiene un claro fenotipo de lo que conocemos o lo que definimos como parálisis cerebral. Pacientes con hiperglicemia no cetóxica, el 95% de los pacientes con hiperglicemia no cetóxica fallecen durante el primer año de vida, el 5% restante, pues van a tener unas secuelas neurológicas tan severas que van a causar una cuadriparesia espástica y entra pues dentro de este grupo que semeja la parálisis cerebral, pero tiene una etiología genética. Y hay un punto importante, hemos hablado de parálisis cerebral o hemos visto ejemplos de parálisis cerebral espástica e hipotónica, ¿cierto? Pero la parálisis cerebral disquinética es supremamente importante pensarla en errores innatos del metabolismo. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Uno pensaría que estas son enfermedades extremadamente raras, pero no es así. Pacientes con deficiencia de pantotenato quinasa es una enfermedad de depósito. Los pacientes van a tener distonías severas, ¿sí? Incluso distonías faciales severas. Este paciente tiene unas distonías faciales muy importantes. Este paciente lamentablemente falleció. O pacientes con diagnóstico de acidura glictárica tipo 1. Vean ustedes los movimientos distónicos que hace este paciente, ¿sí? Es un paciente que no tiene sostén cefálico, un paciente con una franca distonía y que llegó a la consulta de genética con un diagnóstico de una parálisis cerebral disquinética. Claro, evaluando pues la resonancia y todos los otros exámenes, pues llegamos a la conclusión que se trataba de un paciente con una enfermedad metabólica. Pero la distonía es supremamente importante. Paciente con parálisis cerebral distónica, por favor, estudien un poquito más sobre el metabolismo, sobre los errores innatos del metabolismo, porque esa relación es muy, muy frecuente. O, por ejemplo, hipotonía y distonía, como el caso de este paciente, que tenía tiene un diagnóstico de Niemann-Pick tipo C, es un paciente que no tiene sostén cefálico, que tiene una epilepsia de difícil manejo, pero que adicionalmente tiene una distonía también de muy difícil manejo. Entonces, ese mensaje es importante. Parálisis cerebral distónicas con estos movimientos como los que tiene este paciente, hay que pensar en etiologías genéticas. Y dentro de este grupo de errores innatos del metabolismo con parálisis cerebral, que semejan parálisis cerebral y que tienen distonía, pues vamos a encontrar el grupo de las deficiencias de neurotransmisores, específicamente la deficiencia de AADC. Eso suena un poco raro, pero el nombre completo va a sonar un poco más raro. Se llama deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Es muy largo y por eso lo conocemos, lo abreviamos como deficiencia de AADC. ¿Qué es esta enfermedad? Esta enfermedad, como les decía, hace parte del grupo de los errores innatos del metabolismo, pero en este caso específico, lo que está alterado es la síntesis de neurotransmisores. Ahora, es una enfermedad monogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se afecta de los 30.000 genes que tiene el ser humano, solo se afecta un gen. Y tiene un mecanismo de herencia autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir? Que los padres son portadores sanos, pero cuando estos 2 portadores sanos tienen hijos, tienen el riesgo de tener un hijo con la enfermedad. Y se caracteriza, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación con los videos que les voy a mostrar, por un retardo severo del neurodesarrollo y tiene una corta expectativa de vida, el fenotipo clásico. El fenotipo clásico, los libros, la literatura lo describe de una expectativa de vida hasta los 8 años. Claro, como todo en genética, dependiendo de las mutaciones, dependiendo si es, por ejemplo, homocigoto, es decir, tiene la misma mutación, está más cercano al sitio activo, pues va a ser un fenotipo mucho más severo. Pero si, por ejemplo, el papá tiene una mutación y la mamá tiene otra mutación, eso se llama heterocigoto compuesto, y el fenotipo va a ser menos agresivo. Pero en términos generales, pues nos va a afectar a los pacientes con un retardo muy importante en el neurodesarrollo. Y esta gráfica simplemente para mostrarles, pues, recordar algunos de los hitos del desarrollo, el sostén cefálico, la sedestación y la bipedestación y marcha, sobre los 12 meses bipedestación y marcha, y ¿qué pasa con los pacientes con deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos? Los pacientes no logran ni siquiera sostén cefálico, como algunos de los pacientes que les mostré con anterioridad. Ahora, esta es una diapositiva que, claro, cuando uno le muestran esto, una vía metabólica, uno dice, uy, no, es muy complejo, pero van a ver que es muy fácil de entender. ¿Por qué se llama de carboxilasa de aminoácidos aromáticos?
Porque participa en la vía metabólica de dos aminoácidos aromáticos, que son la tirosina y el triptófano. La tirosina va a ser el precursor de la dopamina y el triptófano va a ser el precursor de la serotonina. Y en esta vía metabólica, ¿sí? Como cualquier vía metabólica, es como ir por una carretera, ¿sí? Y tener unos, digámoslo así, unos peajes, ¿sí? Unos puntos donde vamos a hacer una modificación en esta molécula, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la carretera de la tirosina y vamos a tener esos puntos de parada de esa vía metabólica. Y uno de esos puntos de parada está dado por la decarboxilasa, ¿sí? De estos dos aminoácidos, que es la enzima, la ADC. Y en la vía de la tirosina, pues nos va a transformar la L-dopa, ¿sí? Y en la vía del triptófano nos va a transformar el 5-HTP, ¿sí? Para que la vía pueda seguir. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Esta enzima no está o está pero no funciona. Y ocurre como si fuéramos por una carretera que hay un bloqueo en esa vía, ¿cierto? Un derrumbe en esa vía. ¿Qué pasa cuando hay un derrumbe en una carretera? Pues se van a represar, ¿cierto? Aquí, antes del derrumbe. En el caso de la carretera, pues los carros se van a represar allí. En el caso de la vía metabólica, se nos van a represar estos metabolitos intermedios, pero vamos a tener otra consecuencia. Vamos a tener una disminución del producto final, en este caso la dopamina, ¿sí? Aquí hay dos problemas, que necesitamos la dopamina para que nuestro cerebro funcione, pero que adicionalmente se nos están acumulando otras sustancias que no deberían estar en las cantidades en que están. Y mucho cuidado con este, que es el 3-metildopa. ¿Por qué? Porque este es un biomarcador que nos va a ayudar en el diagnóstico. ¿Qué pasa entonces en la vía del triptófano? Igual vamos a tener este bloqueo, vamos a tener aumento de metabolitos intermedios y vamos a tener una disminución en el producto final, que es la serotonina. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista bioquímico. Ya sabemos qué ocurre desde el punto de vista genético, ¿no? Hay una mutación. Desde el punto de vista molecular, bioquímico, pues tenemos una alteración en la vía metabólica. Pero ¿qué ocurre desde el punto de vista clínico? Esto, que no tengamos dopamina y que no tengamos serotonina, pues va a tener unas serias consecuencias desde el punto de vista neurológico, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir? Cuando no tenemos dopamina en el cerebro de estos pacientes, vamos a tener unas características clínicas muy importantes, ¿sí? Que nos van a orientar muchísimo. Y en el caso de dopamina va a ser alteración de los movimientos. Pero antes de meternos con la clínica de dopamina, les quiero contar que la dopamina también es precursor de la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, adicional al déficit de la dopamina y serotonina, vamos a tener también déficit de adrenalina y noradrenalina. Esta es una catástrofe para el cerebro de estos pacientes. Ahora sí, retomando la parte de la clínica, vamos a ver que por la falta de dopamina en el cerebro de estos pacientes, pues vamos a tener alteración motora. Vamos a tener pacientes hipotónicos, hipoquinéticos o bradiquinéticos con distonía. Y por eso les mostraba el video del otro paciente. Distonía, parálisis cerebral distónica, pongámosle mucho cuidado a estos pacientes, ¿sí? Vamos a tener crisis oculógiras, que ya les voy a mostrar en un par de videos, que son contracciones involuntarias de los músculos de los ojos, ¿sí? Que también se consideran movimientos involuntarios. Y obviamente todo esto nos lleva a un retardo marcado del neurodesarrollo. ¿Qué pasa entonces con la falta de adrenalina y noradrenalina? Pues vamos a tener una alteración desde el punto de vista autonómico y vamos a tener una amplia variabilidad de síntomas que muchas veces no los asociamos con el retardo del neurodesarrollo, con la distonía, pero que espero que a partir de hoy ya las tengamos más presentes en estos pacientes, como por ejemplo, inestabilidad en la temperatura, esos niños que hacen picos febriles sin foco aparente, que llevan muchas hospitalizaciones por esas fiebres sin foco aparente, que adicionalmente son niños que tienen una irritabilidad muy importante, un llanto excesivo, que tienen hiperhidrosis, que tienen alteraciones gastrointestinales, hipotensión, que muchas veces, como les digo, no los vamos a asociar directamente con el compromiso neurológico. Una cosa muy importante son niños que no concilian el sueño y que tienen un llanto incontrolable. Los padres refieren que no duermen ni el niño ni el papá y que adicionalmente lloran demasiado. Ahora, pero demasiado es mucho, que no lo pueden controlar. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la serotonina? Desde el punto de vista de serotonina,
¿Mm? Vamos a tener, obviamente, todo el componente comportamental en los casos, por ejemplo, en los casos de pacientes de fenotipo intermedio, de aquellos que no tienen mutaciones tan severas, vamos a tener muchos de estos pacientes que se van a comportar como un síndrome del espectro del autismo, ¿sí? Y obviamente, pues, como les decía, la irritabilidad y el llanto excesivo. Si hablamos de la epidemiología, ¿qué ocurre? Es una enfermedad panétnica, es decir, en todas las etnias, en todos los países puede aparecer. En este mapa que ustedes ven acá, Colombia no está marcado. Esta es una referencia del 2017, pero ¿cuál es la realidad en Colombia? La realidad en Colombia es esta, que tenemos pacientes, ya tenemos 3 familias identificadas. Un paciente que ya falleció, procedente natural y procedente de Nariño, una paciente que también falleció el eje cafetero y un paciente que se diagnosticó en Bogotá, pero sus padres tienen ascendencia de Boyacá. ¿Por qué es tan importante estas 3 zonas? ¿Sí? Porque estas 3 zonas son históricamente altamente consanguíneas, ¿sí? Son todo lo que es el antiplano cundiboyacense y el eje cafetero son altamente consanguíneos y obviamente en Nariño las comunidades indígenas. Y estamos ante una enfermedad recesiva, ¿sí? Y la consanguinidad pues aumenta el riesgo de las enfermedades recesivas. Esta es una diapositiva bien interesante porque ustedes como fisiatras están muy familiarizados con enfermedades como enfermedad de Pompe, ¿cierto? O como atrofia muscular espinal. Y vean ustedes que según los cálculos de prevalencia estimada en Estados Unidos, la deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos puede ser incluso más frecuente que la atrofia muscular espinal. Y esto sí, pues es un dato bien importante. Entonces, ¿dónde están estos pacientes? Están subdiagnosticados. Están con otros diagnósticos, muy probablemente estén con el diagnóstico de parálisis cerebral distónica, o simplemente con el diagnóstico de distonía. Pero vean ustedes que justo está entre 2 enfermedades neuromusculares con las cuales ustedes como fisiatras están altamente relacionados. Esto era lo que les contaba de la herencia. Esta es la única diapositiva de genética, pero sí es muy importante que la tengamos súper clara. Como les decía, los padres son portadores sanos. Acuérdense que todos los genes vienen en doble copia, ¿sí? Y lo que uno esperaría es que las 2 copias estuvieran sin cambios en la secuencia y que los genes estuvieran sanos, ¿sí? Pero los portadores sanos para enfermedades recesivas tienen un alelo dañado y el otro bueno. Ellos no hacen la enfermedad porque tienen el 50% funcionando. Pero ¿qué ocurre cuando este padre portador tiene hijos con esta madre portadora? Pues el riesgo de que hereden los 2 la copia alterada es de 1 en 4. 1 dividido 4, 0,25 y de allí viene el 0,25, el 25% de riesgo de recurrencia en esta enfermedad. Y es importante que tanto los médicos como los pacientes entendamos que es un riesgo por embarazo. Es decir, no es que si yo tengo 4 hijos, uno solo va a estar afectado. No. Es decir, por cada embarazo, el riesgo es el mismo. Y esta es la razón por la cual hay familias en Colombia con enfermedades recesivas donde de 5 hijos hay 4 afectados. Por eso tenemos que ser muy claros con la información que se le da a los padres, porque muchas veces ellos entienden eso, que ya tengo el enfermo, entonces los otros como es 1 en 4, pues los otros no van a tener la enfermedad. Y eso no es así, es por embarazo. La mutación más frecuente está descrita en Asia, y es una mutación que se llama una inversión, pero no vamos a profundizar en esto porque es una cosa muy genética, muy molecular. Vamos entonces a resumir los signos y síntomas comunes, menos comunes y síntomas no neurológicos, pero que están relacionados obviamente pues con todo el componente neurológico. Entonces, vamos a tener hipotonía. En algunos casos, hipertonía no es lo frecuente y en el caso que les voy a mostrar de Colombia, se identificó un paciente con hipertonía y distonía. Las crisis oculógiras y la distonía, obviamente, como movimientos anormales, el retardo del neurodesarrollo y, bueno, lo describen también con lactosis y con la excesiva salivación. Los menos frecuentes, estos pacientes con todo ese compromiso neurológico, pues tienen todas las posibilidades de convulsionar. Entonces, la epilepsia también está presente, el trastorno del sueño, como les decía, la disforia, la irritabilidad, en los casos de espectro, de fenotipo intermedio, el espectro autista y la inestabilidad de temperatura. Y otros, pues van a estar asociados, por ejemplo,
la baja talla, la falla del medro, pues por el trastorno de glutorio que está relacionado con la parte neurológica, alteraciones gastrointestinales desde el punto de vista de hábito intestinal, con estreñimiento, dificultades para alimentación, estos pacientes hacen hipoglicemia y la inmensa mayoría terminan con gastrostomía. Estos son algunos casos de pacientes de Estados Unidos. Vean ustedes una paciente con una hipotonía muy importante, no logra sostén cefálico, no tiene movimientos espontáneos. Entonces, si nos llega un paciente con esta sintomatología al consultorio, pues uno lo primero que piensa es una parálisis cerebral hipotónica. Y claro, pues esos son los signos y síntomas que estamos viendo. Pero de fondo tiene una enfermedad metabólica. Aquí ellos están enfocando las crisis oculógicas, no se ven muy bien, ahorita volvemos con esa paciente. Pero lo más triste, es muy triste el cuadro de la niña, de la primera niña, pero vean ustedes, la hermanita menor también está afectada. De aquí la importancia de la confirmación de la etiología y del asesoramiento genético. Vean ustedes, la paciente, la hermanita menor también tiene una hipotonía y tiene un compromiso neurológico muy importante. Aquí lo que nos están mostrando son los movimientos de los ojitos. Como les decía, esas crisis oculógidas van, si las ven acá, esos movimientos involuntarios, ¿sí? Se producen por las contracciones involuntarias de los músculos de los ojos. Ven ustedes cómo ella hace como esa supraversión y ese movimiento. Pueden durar minutos, pueden durar incluso horas. Ahorita les muestro un video donde la paciente puede durar 4 horas haciendo esa crisis. Ahora, si llega un paciente con estos movimientos, con esa supraversión de la mirada a un servicio de urgencias, pues que es lo primero que el médico de urgencias piensa, que está convulsionando, claro, y puede ser una convulsión. Pero ¿cómo sabemos que no es una convulsión? Porque la paciente, pues, primero no pierde el estado de conciencia y segundo, cuando se le hace el electroencefalograma o la telemetría, no hay descargas eléctricas en el electroencefalograma asociados a los movimientos oculares. Aquí tenemos otra paciente, voy a adelantar aquí un poco el video. Otra paciente con confirmación de ADC, vean ustedes nuevamente, esta niña tiene aquí 20 meses con una hipotonía importante. Aquí el padre le mueve la manita y la niña hace un movimiento distónico, no sé si se alcance a ver. Y la niña hace este movimiento. Tiene un franco retardo de neurodesarrollo. Como les digo, no tiene ni sostén cefálico. Vamos a adelantarlo un poquito acá. Los movimientos son muy escasos. Y los movimientos que tiene, los movimientos que tiene son muy, muy, muy lentos también. Y aquí, como les decía, pues no tiene sostén cefálico y la persona que la acompaña es quien le ayuda con el sostén cefálico. Les decía entonces que es una enfermedad que tiene una manifestación clínica clásica, severa, un fenotipo severo y un fenotipo intermedio. Y eso se evidencia en este trabajo donde describen 5 pacientes, resumen la sintomatología y la presentación clínica de 5 pacientes. Y vemos, por ejemplo, la paciente número 3, que empezó muy temprano la sintomatología, antes del mes de vida, que empezó con la desviación de los ojos, con esta supraversión, que se diagnosticó a los 10 meses y a los 4 años tiene gastrostomía, no camina y tiene un retardo de neurodesarrollo severo. Pero veamos, por ejemplo, la paciente número 5, que empezó la sintomatología a los 4 meses, con hipotonía, se diagnosticó a los 7 años y medio, y la paciente logra la deambulación y logra la alimentación independiente. ¿Y de qué depende esto? ¿De qué depende que una misma enfermedad tenga estos dos fenotipos tan diferentes? Del tipo de mutación. Por eso es importante no solo conocer el fenotipo severo, sino conocer que hay pacientes, en este caso pacientes con espectro del autismo, que en la infancia temprana, por ejemplo, tuvieron esta irritabilidad, este trastorno del sueño, tuvieron todas estas alteraciones autonómicas que les acabo de describir y que lo pueden hacer sospechar a uno una deficiencia de neurotransmisores, específicamente de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Esta diapositiva también es muy diciente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el percentil 50 en verde y el percentil 5 ¿de qué? De la escala de Alberta, ¿sí?
de la evaluación motora, ¿sí? Y tenemos en negro pacientes, 22 pacientes que fueron evaluados con esta escala. Vean lo comprometidos que están desde el punto de vista motor. Es una enfermedad realmente muy, muy agresiva. Según la literatura internacional, la literatura de Estados Unidos, los pacientes inician la sintomatología sobre los 2 meses y medio, más o menos. Y a pesar pues, de tener toda esta sintomatología florida, el diagnóstico en promedio se hace sobre los 3 años y medio. Estos son datos de Estados Unidos donde ellos calculan que más del 90% de los pacientes con deficiencia de ADC van a tener diagnósticos diferentes. ¿Como cuáles? Como los que les acabo de decir: parálisis cerebral, epilepsia, parálisis cerebral disquinética principalmente, o hipotónica. ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia, pues muchos de esos pacientes, más del 98% me atrevería a decir, están con otros diagnósticos. Volvemos acá a los signos más importantes, ¿sí? Que son la hipotonía, la hipoquinesia, los movimientos anormales de los ojitos, las crisis oculógiras, y la distonía, porque vean ustedes que se presentan en la mayoría, la totalidad de los pacientes. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? Uno ve esto y uno dice, bueno, 3 años y medio, se puede hacer diagnósticos tempranos, sí, pero se pueden hacer diagnósticos tan tempranos como este caso. El caso fue diagnosticado por la doctora Diana Benítez, que ya es neuropediatra, que vio al paciente en una interconsulta y, como les decía, la interconsultan por hipertonía y porque tuvo un antecedente de una convulsión neonatal. ¿Qué tenemos de relevante en la anamnesis? La paciente no tenía contacto visual, ni hacía seguimiento visual, ya tenía 4 meses. El llanto e irritabilidad persistentes. Y la mamá era muy enfática en que la paciente no dormía. Ahora, al examen físico, del momento en que la doctora Diana lo valora, encuentra un paciente con retrocolis, con una hipertonía axial, con posturas distónicas que le llaman mucho la atención y con una resonancia nuclear magnética normal. Con estos hallazgos, se completaron todos los estudios metabólicos, descartando otras enfermedades metabólicas que obviamente pues por frecuencia uno empieza de lo más frecuente a lo menos frecuente, y ya con estos 4, el llanto, irritabilidad persistente, que no dormía, las posturas distónicas y la resonancia normal, ella sospecha una deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Se hace el estudio de 3-o-metildopa, que yo les contaba, que es el metabolito intermedio que se está acumulando allí en la vía de la dopamina, y lo normal es que esté por debajo de 1000 nanomoles por litro, y esta paciente tenía 7880 nanomoles por litro, lo cual pues lleva a pensar que esta paciente sí tiene la enfermedad y se pasa al estudio molecular. Y es bien interesante porque lo primero que uno hace es la secuenciación del gen, pero en la secuenciación no se identificaron alteraciones, y con ese 3-o-metildopa, pues se pasó al estudio complementario, que es el estudio de lesiones y duplicaciones. Y se encontró que la paciente no había perdido información, sino había ganado información, había duplicado del exón 2 al exón 14, es decir, todo el gen, porque este gen tiene 15 exones. Entonces, había duplicado todo el gen, y eso lleva pues a la enzima a disfunción, confirmando así la enfermedad. Esta es la paciente, lamentablemente pues no hay video de los 4 meses cuando se hizo el diagnóstico, pero vean la paciente, las posiciones distónicas que hace, el retrocolis que la doctora describe. La doctora inicia el manejo por neuropediatría con piridoxina, con levodopa, que es pues el manejo farmacológico que se tiene hasta el momento. Esta es la paciente a los 10 meses, que aunque han disminuido un poco, vean ustedes que sigue hipertónica. Y esta es la paciente a los 12 meses, que no tiene aún sostén cefálico, aunque ya no está tan hipertónica, pues no tiene sostén cefálico ni la respuesta que uno esperaría a los 12 meses. Además, pues la falla del medro. Es evidente pues que con 12 meses el peso y la talla no son los que debería tener un paciente de 12 meses. Entonces, aquí la conclusión es: en Colombia tenemos cómo hacer diagnóstico temprano, sí. ¿Y de qué o por qué tan importante ese diagnóstico temprano? Porque eso nos va a cambiar todo. Obviamente la confirmación, ¿cierto? Nos va a decir la etiología, pero nos va a poder determinar pronóstico
tratamiento, ¿sí? En este caso, y asesoramiento genético. Eso es supremamente importante, no solo para la paciente, sino para toda la familia. Muy bien, en cuanto a diagnósticos diferenciales, ya lo hemos hablado bastante. El diagnóstico diferencial principal es parálisis cerebral por todo lo que les he mostrado y por eso es el nombre de la charla, cuando pensar en cosas diferentes a parálisis cerebral por hipoxia. Insisto, la distonía en los pacientes con parálisis cerebral es una de las manifestaciones más importantes y si esta distonía está o se presenta con hipotonía, y obviamente el retardo del neurodesarrollo pues es mucho más sugestivo a una deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. La epilepsia, como les decía, estos pacientes tienen una alta probabilidad de convulsionar. Adicionalmente, estas crisis oculógiras pues hacen pensar ante una consulta en urgencias, por ejemplo, pues como primera posibilidad en epilepsia. Y en el caso de los pacientes con el fenotipo intermedio, pues vamos a tener pacientes con desórdenes del espectro autista. No es que a todos los pacientes con autismo les tengamos que hacer estudio de deficiencia de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, no, pero sí tenemos que tenerlo presente en algunos pacientes que cumplan los criterios clínicos. Por ejemplo, la resonancia normal, por ejemplo, la disforia, la irritabilidad, el llanto excesivo, todo lo que los padres nos refieren, toda esa parte, ese componente autonómico. Este es el otro video que les comentaba de las crisis oculógiras. Esta es la niña que puede durar 4 o 5 horas con crisis oculógiras. Hace esa supraversión de la mirada y hace esos movimientos. Ella no pierde su estado de conciencia. Ella es tan consciente que, como lo van a ver, incluso se lleva la mano a los ojos porque pues es molesto para ella. Entonces, importantísimo pues esas crisis oculógiras. Insisto pues en lo que es el diagnóstico diferencial con parálisis cerebral, disquinética o hipotónica, o en algunos casos no es tan frecuente, pero se pueden ver otro tipo de movimientos anormales. Y en cuanto a deficiencia de ADC, pues las crisis oculógiras y la disfunción autonómica nos va a orientar muchísimo. Muy bien, entonces, ¿cómo pensarlo? ¿Cuándo pensarlo? Cuando tenemos un paciente ya sea hipotónico, que es lo más frecuente, o hipertónico, como en el caso de la doctora Diana Benítez que les acabo de mostrar, con un marcado retardo del neurodesarrollo y una resonancia normal. Claramente, si el paciente tiene una resonancia con leucomalacia clásica, hipoxia o con algún otro signo característico, como por ejemplo la aciduria glutárica, que tiene unas neuroimágenes muy, muy clásicas, o como el mismo pantotenato quinasa, que también tiene un patrón radiológico muy claro, pues no lo vamos a pensar. Pero si tenemos un paciente con hipotonía, hipertonía o hipertonía y con distonía y con una resonancia normal, ese es el paciente que debemos pensar. Bueno, obviamente asociado a todos los movimientos anormales que ya hemos hablado y a los síntomas autonómicos que también hemos revisado. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué estudio hacer? Las guías internacionales hablan que la confirmación diagnóstica se hace con 2 de 3 de estos estudios, ya sea cuantificación de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo, el estudio molecular o el ensayo enzimático. ¿Qué ocurre en Colombia? Que en Colombia solo tenemos en este momento disponible el estudio enzimático. ¿Qué pasa con los neurotransmisores? En Colombia no se está cuantificando neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo, lamentablemente. Es una muestra muy delicada, una muestra que tiene que ser aislada de la luz, que tiene unas condiciones específicas para tomar y pues que tiene que ser enviada al exterior y muchas de esas muestras se pierden en el envío. Por lo tanto, pues en este momento no sería una opción o como la primera opción de diagnóstico. El ensayo enzimático en este momento tampoco se está haciendo. Esperamos ya el otro año arrancar con un proyecto de investigación para la estandarización del estudio enzimático en Colombia. Pero por el momento que tenemos el estudio molecular. Como es el único de los 3, pues tenemos que apoyarnos con otros métodos diagnósticos, como cuáles, como estos 2.
Lo primero es el estudio del biomarcador, que es el 3-o-metildopa, que les contaba yo que es uno de los metabolitos que se aumenta en la vía de la dopamina. Se mide, se puede medir en papel filtro, en gota seca, en sangre seca en papel filtro, y de allí pues también se hace el estudio molecular. O la otra herramienta diagnóstica es la cuantificación en ácidos, en orina, de ácidos orgánicos, especialmente el ácido vanil-láctico y el vanil-mandélico, que son dos metabolitos específicos. Y también ya se está adelantando un protocolo de investigación con la universidad, con el Instituto de Errores Innatos de la Universidad Javeriana, para la estandarización de esta cuantificación de vanil-láctico y vanil-mandélico aquí en Colombia y tener pues otras herramientas diagnósticas. Es decir, ¿tenemos cómo hacer confirmación en Colombia? Sí. El tratamiento farmacológico, no voy a profundizar en esto porque pues estas moléculas son de manejo de neuropediatría y muchas veces también de fisiatría, pero simplemente contarles que pues lo que hay en este momento, ¿sí?, es un tratamiento sintomático, tanto farmacológico como no farmacológico. Desde el punto de vista farmacológico, pues vamos a tener una primera línea de tratamiento, unos tratamientos adicionales y algunos que solo se van a dar en casos específicos. Y como primera línea de tratamiento, pues vamos a tener agonistas de receptores de dopamina, inhibidores de la IMAO o piridoxina. Y en cuanto a otros tratamientos adicionales, dependiendo de lo que el paciente presente, por ejemplo, melatonina si el paciente tiene trastorno del sueño, y vamos a ir variando dependiendo la sintomatología del paciente. Solamente en casos especiales se sugiere el EDOPA sin carbidopa. Y este caso que se diagnosticó en Colombia con esa espasticidad, esa hipertonía que tenía la paciente tan importante, la doctora Diana le dio el chance del levodopa y la niña se estabilizó. No mejoró de una manera importante, pero se estabilizó y nos siguió progresando. Y obviamente pues toda la parte del tratamiento no farmacológico, que es la parte de la rehabilitación, suplementos como ácido folínico, y bueno, como en todas las enfermedades, raras o no, pues antes de iniciar un tratamiento, un medicamento, pues debemos evaluar riesgo-beneficio, ¿cierto? Importantísimo, pues el manejo interdisciplinario, el manejo interdisciplinario que, por ejemplo, puede estar en cabeza de un fisiatra que es el líder de rehabilitación, y acompañado por los otros servicios o de neuropediatría y fisiatría, y obviamente pues todo el apoyo de genética, de rehabilitación, de endocrinología, de nutrición, etc. Ahora, tratamientos en desarrollo para deficiencia de AADC. PTC está desarrollando en este momento, bueno, ya se terminó el estudio fase 3, ya se enviaron las solicitudes de estudio para aprobación a la EMA y a FDA, pero pues está catalogado como pues terapia en desarrollo porque no ha habido aún aprobación. Se enviaron este año, estamos esperando pues que el otro año tengamos respuesta de estas agencias regulatorias. Pero esta terapia, ¿en qué consiste? Esta terapia, que es terapia génica, consiste en reemplazar el gen que está dañado. Se está utilizando un vector que es como el carrito transportador, digámoslo así, donde va a ir el gen bueno. Entonces, en este caso tenemos un virus adenoasociado que se aprovecha desde el punto de vista de trofismo a sistema nervioso central, ¿sí? Porque puede entrar en la célula fácilmente. Entonces, se aprovecha esos genes del virus para poder entrar a la célula y se adiciona a este virus adenoasociado el gen sano. La idea es que este vector se inyecta directamente a putamen y allí el virus entra en la célula y empieza a sintetizar a partir del gen sano la enzima. Como les decía, es una inyección directamente a putamen. ¿Y por qué putamen? Porque se están aprovechando las características, obviamente, de las neuronas. Son células que no se dividen y que va a permitir pues que permanezca allí el vector y obviamente el gen para que se siga produciendo.
y ha mostrado realmente muy buenos resultados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esta enzima va a restablecer la vía metabólica. Entonces, esa L-Dopa que no se podía sintetizar, cuando se encuentra con esta AADC, con esta AADC, va a finalmente sintetizar serotonina, y en el caso de el triptófano y de la serotonina va a ocurrir lo mismo. Es decir, a partir del momento en que se aplica el medicamento, la vía se restablece y empieza a producirse dopamina, serotonina, adrenalina y noradrenalina. El método de aplicación pues va a ser por cirugía estereotáxica, se va a hacer un radiomarcaje inicial con y se va a hacer una cirugía guiada con estereotaxia. Ven ustedes aquí el radiomarcaje y el catéter, ustedes lo pueden ver acá directamente a putamen. Me devuelvo esta diapositiva. Este es básicamente el diseño del estudio, pues se partió de un estudio de historia natural, pero al fase 3 de terapia génica ingresaron 18 pacientes y se estableció pues que la dosis del vector iba a ser esta, que es una dosis muy, muy pequeña realmente. Y ya para terminar, les voy mostrando los casos de 2 de los pacientes que participaron en este ensayo clínico fase 3. Este es el paciente en la línea de base, el paciente número 4, el paciente número 4 del estudio 010 a los 2 años. Como lo vemos, es un paciente con una hipotonía importantísima, sin sostén cefálico, sin un contacto con el medio adecuado. Y como les decía, pues si llegase a nuestro consultorio sin ningún tipo de estudio, muy probablemente pensaríamos en una parálisis cerebral hipotónica. Este es el paciente un año después, 12 meses después del tratamiento, de la única aplicación directamente a putamen. Es un paciente que logra bipedestación, logra una sedestación independiente, 12 meses después, que tiene una mejor relación con el medio, claramente, mejoran todas las esferas, la parte motora mejora de una manera mucho más rápida, pero mejoran la parte, pues, la cognitiva, el lenguaje, la motora. Ay, se paró. ¿Qué pasó? Logra gateo, logra, pues, cosas que realmente sin la terapia nunca se hubieran podido lograr con este paciente. Este ya es 2 años después de la aplicación directamente a putamen. Logra marcha con apoyo y pues es un cambio claramente para él y para el resto de su familia. Esto obviamente acompañado de todo el proceso de rehabilitación, ¿no? Como lo ven allí, con todos los implementos de rehabilitación. El estudio, los pacientes que participaron en el estudio llevan ya 8 años después del estudio, y los estudios funcionales, las resonancias funcionales muestran que se sigue expresando, se sigue produciendo dopamina y serotonina. Voy a adelantarlo un poquito. Esta es una introducción. Esta es otra paciente que también participó en el ensayo clínico. Lo mismo, la paciente con las características que ya hemos visto en otros videos y que les he descrito. La hipotonía, la pobre relación con el medio, la cialorrea, ahorita la mamá le limpia su carita, pero pues una paciente con un compromiso neurológico muy evidente y muy importante, que sin la terapia pues no hubiese ningún cambio en su estado basal. Esta es la paciente, un año después de la aplicación. Vean ustedes que cambió hasta el peso. Es una paciente que gana peso de manera adecuada, logra sostén cefálico, logra una mejor relación con el medio, logra el cuadrúpedo. Vean ustedes cómo cambió su relación con el medio.
Aquí 2 años después de la aplicación. Vean el peso de la niña. Logra incorporarse por sí misma, su sostén cefálico completo. La relación con el medio. La misma paciente. Y aquí. Los movimientos ya son mucho más precisos. Logra hacer su pinza. Y cambia completamente la historia del paciente y de su familia. La terapia génica es la terapia curativa para las enfermedades genéticas y es importante decirlo, ¿sí? Y los genetistas pues siempre veíamos como muy lejana la posibilidad de tener terapia génica en Colombia, pero esta es una realidad. Es una realidad y tenemos la posibilidad de ayudar a muchos pacientes, no solo con esta, porque en el mercado ya hay más de 10 terapias aprobadas para enfermedades genéticas. Esta es la última diapositiva. PTC cuenta con un programa de apoyo diagnóstico donde se toma la muestra en papel filtro, la muestra de sangre, de gota de sangre seca, donde se va a cuantificar 3-o-metildopa y se va a realizar el estudio molecular. Y quien nos coordina todo el programa es TBTV, por medio de este correo perteneciendo a TBTV Global. Y si ustedes tienen alguna sospecha de pacientes con deficiencia de AADC, pueden comunicarse directamente con esta persona, con Alejandra Rodríguez, que es la encargada, la líder del programa en TBTV. Simplemente para mostrarles cómo se toma y se llena el acento card. Son papel filtro específico para el programa de diagnóstico de AADC. Se toma la muestra, se gotea, se deja secar a temperatura ambiente y se envía a Alemania para el estudio. Muchísimas gracias y pues bueno, eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias a usted por tan excelente presentación. No tenemos en este momento preguntas, pero invitamos al público a hacer las preguntas. Aprovechemos que está la doctora Johanna Costa, genetista con experiencia en enfermedades huérfanas, ¿verdad? Esto es como les decía la doctora Acosta, es una enfermedad muy rara, pero con el diagnóstico correcto y ya teniendo la posibilidad de una terapia génica, es necesario poder identificar los pacientes. Ya tenemos una primera pregunta, doctora. ¿Qué costo tiene una terapia de estas y si las cubre la PBS? La EPS. Ok, en cuanto a costos, la verdad no lo sé, no lo conozco, yo soy del área médica y ese tema lo maneja el área comercial, pero hasta el momento que sepa de esta terapia no hay definido un precio de comercialización hasta el momento, por lo que hasta ahora se está en proceso de autorización por las dos principales agencias regulatorias, por EMA y por FDA. Y si se cubre por el PBS, que es el plan de beneficios. En Colombia tenemos una ley de enfermedades huérfanas que definió a los pacientes con enfermedades huérfanas como una población de especial atención y eso hace que los pacientes con enfermedades huérfanas tengan un cubrimiento diferencial con respecto a otras enfermedades. Pero en algún momento el área comercial les podrá responder en la pregunta de costos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Juan Camilo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Hasta el momento no hay ninguna. Todo quedó claro. Todo creería que quedó muy claro. Súper claro.
Doctora, bueno, agradecemos a la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación por este espacio, por este curso. En verdad fue un curso muy productivo donde se vieron diferentes enfermedades huérfanas, pero enfermedades que tienen una terapia como decíamos ahorita, con el diagnóstico correcto, se puede cambiar por completo el desenlace de la enfermedad. Eh, a nuestras conferencistas, a la doctora Joana Costa, muchas gracias, a la doctora Eliana Mateus, quien también hizo parte de este curso y nos acompañaron en las jornadas académicas, y de manera muy especial agradecemos a todos ustedes por su participación. No me queda más sino desearles una feliz noche y de antemano agradecerles por la participación en este curso. Muchísimas gracias por su atención, por el tiempo y muchísimas gracias a los organizadores de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.